Si me permites, Rosa, antes de entrar en ese balance, sí que añadiría que, por un lado, desde el gobierno de Netanyahu, el primer ministro, lo que ha resonado evidentemente de este discurso de Trump es siempre esa interpelación a la población iraní. Hoy lo ha dicho mientras visitaba uno de los lugares impactados mortalmente por un misil balístico desde Irán, en Bet Shemesh, que ocurrió ayer. Ha dicho que se acerca el día en que el pueblo iraní podrá derrocar al régimen y estaremos a su lado. Estamos trabajando con Estados Unidos por el bien del mundo, pero ha precisado para frustrar las amenazas existenciales de Israel y también las de Estados Unidos. En eso sí que coinciden. En lo que no coinciden en absoluto, al menos desde la realidad israelí que recibimos aquí, es en que esto sea la solución final, entre comillas, ¿no? Aunque los ataques continúan, de un cambio de régimen por completo. Para Israel ese objetivo todavía no está alcanzado. Ayer Netanyahu lo que hizo es prometer que lo va a conseguir, que es ese objetivo personal suyo histórico desde hace 40 años, pero en absoluto todavía se está ante una declaración israelí de que esto haya concluido. En cuanto al balance de la jornada, hoy primero empiezo por los ataques, si te parece, de Irán hacia Israel. Han sido más espaciados, mucho más potentes, con tandas de entre 90 y 30 misiles cada vez, según el ejército israelí. Ha habido una dinámica, como os explico, de sirenas antiaéreas, de intercepciones, de explosiones, ¿no?, por interceptar esos misiles balísticos bastante fuertes. Y el impacto en esta jornada, esto ha sido a lo largo de Israel, pero el impacto mayor de la jornada ha sido un impacto directo de proyectil. Ha ocurrido en la ciudad de Beersheba, considerada que está al sur de Israel. Asimismo, siguiendo un poco estos ataques de impacto directo y ataques mortales aquí en Israel, ha habido una identificación de los 9 muertos de ayer en Bet Shemesh y también ha ocurrido el funeral de 8 de ellos, y entre ellos se ha identificado que había 3 hermanos. Y así, bueno, el reporte ha continuado entre sirenas, entre estas noticias que os digo, también con el reporte de los fragmentos que han caído, que cuando hablamos de metralla y heridos en relación a la metralla no estamos hablando de pequeños trozos. Para que os hagáis una idea, es realmente un trozo gigantesco de misil que puede equipararse a un coche o incluso más grande, ¿no? Yanira, y precisamente, ¿qué se sabe del frente con Líbano, ¿no? Porque estábamos recibiendo hace poco unas alertas del ejército israelí que señalaban que habían interceptado un caza proveniente de... unos proyectiles provenientes desde el territorio libanés. Mira, disculpa, no tenía esta información de último momento, pero sí te puedo dar lo más reciente en cuanto a ataques de Israel hacia Irán y hacia Líbano. Ahora me detengo en lo que acabas de decir. De este lado han continuado de forma súper intensa, letal, en comparación a lo que recibimos aquí. Los muertos, como mencionabas, son mucho mayores también en Líbano. En cuanto a los ataques de Irán, el ejército ha anunciado hoy que los va a incrementar incluso contra lanzaderas de misiles especialmente y contra esos complejos nucleares iraníes, y, como os decía, con el mismo ánimo de proseguir esta campaña contra Irán y derrotar por completo al enemigo. No se está hablando de ninguna personalidad para este gobierno, pero sí de conseguir este objetivo militar. Hoy el foco en Israel y en general en las noticias está, como bien dices, en esta ofensiva que ha declarado el ejército israelí contra el Líbano después de que Hezbollah lanzara esta tanda de 15 cohetes y 9 u 8 drones hacia Israel. Israel había estado violando el alto el fuego desde 2024, hoy lo ha hecho por primera vez el grupo pro-iraní Hezbollah, y los ataques israelíes han centrado principalmente en Beirut, en suburbios del sur y también en el sur fronterizo con Israel. En esta misma dinámica de intentar, lo que ha comunicado el ejército es, intentar acabar por completo con Hezbollah, que se ha eliminado, ha dicho el jefe del Estado Mayor. En esta dinámica, como os decía, también ha anunciado que quieren destruir por completo la infraestructura de Hezbollah en todo el país. Lo que hemos recibido hoy de reportes es que hay especial foco en intentar destruir esta red de microcréditos que tiene el grupo Hezbollah, que se llama Al-Qard Al-Hassan, que es una especie de financiación paralela que tiene como sistema bancario. Asimismo, que ha dicho el ejército que está ya negado a evacuar a su población de la zona fronteriza y, como os decía, que el objetivo es
eliminar por completo a Hezbollah y han también hace instantes hecho como una especie de recuento de los altos mandos que han asesinado en esta jornada. Primero, en un ataque nocturno, han dicho que han matado al jefe del cuartel de inteligencia de Hezbollah. Hace un instante hablaban de un ataque en Beirut que había matado a otro alto mando de Hezbollah. La Yihad Islámica, por su parte, también ha confirmado la muerte de un jefe militar. Reconoce que fue asesinado en otro de estos ataques militares israelíes, pero disculpa, no tenía constancia de esta última hora que me decías. Todo es una información en desarrollo, Yanira, hay muchas informaciones cruzadas. Cuando tengamos más detalles sobre lo que está pasando exactamente en este frente, pues ya tendremos ocasión de profundizar en ello. Yanira, por último, quisiera saber si si hay alguna reacción en el gobierno israelí sobre la postura de los europeos ante esta ofensiva, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, como en el caso británico, lo que inicialmente fue una negativa, que Estados Unidos pudiera utilizar sus bases, finalmente fue una aceptación en términos defensivos. Hay un poco de movimiento, ¿no?, en estas posturas, sobre todo por parte de Francia, Alemania y Reino Unido. Tenemos la negativa de España. ¿Cómo se lee esto desde Israel? Para ser sincera, no ha habido ninguna comunicación política o de gobierno a este respecto. Como os decía, lo que hablan es más bien en términos generales, ¿no?, como desde aquí un poco de este rol de mesiánico, si se quiere, o libertador hacia la población iraní, pese al número de muertos que decías, que son centenares, más de 550, como recordabas. Y es este mensaje de más bien ayudar al mundo, no solo como amenaza existencial hacia Israel o Estados Unidos, sino también este rol libertador hacia el resto del mundo para que la humanidad viva mejor. Este es el último mensaje que han tenido, pero es que, bueno, cuando se escucha hablar o a las corresponsales compañeras, difiere muchísimo la realidad que nosotros recibimos desde Israel, mucho más hermético, con muchos comunicados militares que están bajo censura militar también. No conocemos todos los impactos directos o interceptaciones, ¿no? Esos son números que bueno, nos van desvelando poco a poco, pero en este sentido, en cuanto a reacciones europeas, no ha habido ninguna reacción.